queridos, mi nombre es Paula Torres y es una alegría acompañarlos en el ciclo de entrevistas de Fe y Alegría Argentina. Se estarán preguntando qué es Fe y Alegría. Es una ONG jesuita que se dedica a la educación de calidad gratuita en contextos de muchísima necesidad. En estas voces que inspiran, que es el ciclo, hoy recibimos una visita muy, muy especial. Estamos hablando de Sara Yo de Crito. Ella tiene una larga trayectoria en áreas de servicio, de educativos, pero hoy nos visita porque es la hija de. ¿La hija de quién? De Enrique Yo. ¿Quién es Enrique Yo? Será nuestro próximo santo, el primer empresario argentino del mundo, y esto va a pasar, no sabemos cuándo, pero ahora nos vamos a enterar de toda su vida y de este proceso en vías de beatificación. Sara, no sabés la alegría que tenemos de que estés acá. La verdad que muchas gracias, Paula. Me encanta verte y que hace bastante que no te veía y admiro tu trabajo y todos los valores que siempre estás promoviendo. Así que bueno, y me gusta mucho, sobre todo este tema de mi papá, ni más ni menos. Sí, Así que vos sabés que cuando hablábamos en Fe y Alegría que venías vos, decía, pero vamos a arrancar hablando del padre. Sí, Sara tiene 5 hijos, 13 nietos, pero vamos a enfocarnos en su papá, que hoy es la noticia, la gran noticia, ¿no? De pensar que va a existir un santo empresario y que es nuestro, argentino, a nosotros que nos gusta todos esos temas de nacionalidad, pero nos gustaría que nos cuentes quién era tu papá. ¿Cómo fue la vida de él, de su familia, la tuya, ¿no? Obviamente. yo tenía 16 años cuando él murió y toda la parte laboral de la fábrica la conocí gracias a, se puede decir, Sí, a la causa. Yo lo conocía en la vida de hogareña. Él había perdido a su mamá muy chico, tenía 4 años cuando murió su mamá, y entonces y su papá trabajaba mucho y, se- y yo creo que por eso desarrolló una especial sensibilidad por el tema de la vida de hogar, de ser un buen esposo, un buen padre de familia, porque para él eso era lo más importante y lo escribía y, y hoy en día que veo que es como que no se da tanta importancia en lo que es, eh, lo que es construir una familia, él la tenía clarísima y hay varios testimonios que muchas veces lo invitaban a cosas importantes y él decía, ya tengo un compromiso y el compromiso era cenar a la noche con nosotros, con los hijos, ¿no? sí. Y hay muchos testimonios de mis amigos y que les llamaba la atención cómo él prestaba atención a los chicos, se divertía con los chicos Ujú. y los valoraba a los chicos de una manera Sí, impresionante, sí. porque ustedes, 9 hermanos, él ingresa en la Marina, nace en Francia, es un francés argentinizado, podemos decir. Bueno, los franceses no dan la ciudadanía por nacimiento, así que fue argentino, inscrito en Argentina por registro civil, por eso pudo ser marino durante la Segunda Guerra Mundial. Así que viendo la historia de la vida de mi papá, también se ve como telón de fondo la historia de Argentina, porque Ujú. cuando él nació, Argentina era el quinto país del mundo, con su moneda de oro, con todo. Pujante. Argentino era, en Europa era como un rey, sí. Ujú. Bueno, siguen siendo muy valorizados los argentinos de todo el mundo, pero era muy impresionante. Mi abuelo fue a vivir allá 2 años y allí nació papá, sí. Y, y después volvieron. Todo estaba muy bien, bueno, murió la madre, después vino la crisis de 1930, Claro. empezó, se puede decir, la debacle. Mi abuelo se fue a vivir a Estados Unidos, a trabajar a Estados Unidos. Y yo creo que todo eso lo hizo a papá valorar muchísimo, muchísimo la vida de familia. Nunca he visto a alguien Ujú. que valore, porque uno lo da Sí. como algo obvio, y que no hay que esmerarse en tanto, porque ya sabemos que los hermanos son los hermanos, que uno puede discutir con los hermanos, que, que todo sigue igual, ¿no? Sí. Y no, era valoraba mucho todo eso. Y también valoraba la santidad. Sí. Ujú.
Y ahora durante la época de la cuarentena, una hija mía me decía que quería transcribir la carta de novios de papá Con tu mamá. y mamá y de mamá a papá, porque papá estaba en la Marina y iba de Puerto Belgrano a Tierra del Fuego, de Tierra del Fuego de Puerto Belgrano, porque decía que venían que los submarinos alemanes que estaban, porque hay tres que Sí. están todavía acá en que se rindieron y bajaron los alemanes y, y ahora acaban de descubrir otro más, o sea que era cierto. Era Era bravo ser marino en esa época, no solo por la meteorología, sino porque todo. estaban en guerra y argentinos, Sí, por cultura somos generalmente neutrales. exacto. Sí, sí, así que Sí. gracias a esa carta se ve clarito cómo era el diálogo de los novios y cómo discutían entre ellos por escrito. La historia y el romance es un noviazgo. Muy divertido, porque no se valora la etapa del noviazgo, pero hay que ponerse de acuerdo cuando uno está de novio. Exacto. Uno se casa y después empiezan las discusiones, se Es, arman las trifulcas. sí, Sara, en este contexto de tu papá, de novio, que después se casa, que prioriza y le da un lugar espectacular a la familia, sale de la marina y él empieza a trabajar en la empresa, en la cristalería Rigoló, y es ahí donde aparece la figura clara de él, de este camino de santidad, de consideración, de lo que era él trabajando a la par de todos los colaboradores, ¿no? Comenzó antes, porque yo tenía un abuelo que no sé cómo se traduce, pero era muy pushy. Sí, Entonces quería que sus hijos fueran bueno, todos los papás les gusta que sus hijos sean los primeros de la clase, y sí. pero bueno. Y entonces le daba, decía, vos ahora que estás en la Marina, tenés que hacer guardia, lee libros de gente importante. Y le daba bibliografía de gente famosa, qué sé yo, de grandes científicos. Y papá la leía y mi abuelo era agnóstico, ¿no? Ujú. No creí, no era creyente. Mi abuela le había hecho prometer que iba a respetar la formación religiosa. Y entonces papá le escribía a mamá, qué importante fulano, qué importante el otro, pero no hay nada más importante que la santidad, le decía. Ujú. Le dijo a ella que es necesario ser santos y empezar ya. Sí, Y a mamá no le gustaba nada eso. claro, pero mirá la visión de él de pensar en esa santidad, digo, y después en todo este contexto que empieza a trabajar, y lo que me gustaría que destaques es lo que era él con todas las familias de la empresa, las consideraciones, cómo fue humanamente que hoy se habla de responsabilidad social y de lo que hay que ser humanitariamente, y esto ya estuvo escrito por tu padre. Sí, terminó la Segunda Guerra Mundial y ese mismo día él pidió el retiro. No lo podía bajar, pedir si estaban en plena guerra. Y papá se había enamorado de la doctrina social de la iglesia. Sí. Increíble que ahora este papa se llama León XIV Ujú, y también parece que está enamorado de la doctrina social de la iglesia, que es una doctrina aplicada al mundo laboral, ujú. que es simplemente lo que todos sabemos, Sí, la ética, sí, que no la dignidad. que hay que hacer las cosas lo mejor posible. Ujú, Eso es universal, todos esos valores y la justicia y bueno, todos los valores. Papá era muy, muy entusiasta de eso y, y, le- y, y cuando terminó la guerra, pidió la baja y resulta que él había sido enviado a Estados Unidos para estudiar meteorología, ujú. porque no había satélites como que hay ahora. El fin de la guerra justo fue allá cuando llegaban allá. Entonces dijo, bueno, me salgo de la Marina, pago el pasaje de vuelta y, ¿cómo se llama? Y quería entrar en el mundo de la empresa. Entonces hizo un año de una pasantía en Corning, la fábrica de vidrio. Ahí nací yo, sí, en Ah, mira, Estados Unidos. Y, y él ahí fue aprendiendo, porque iba a venir a trabajar acá en la cristalería Rigoló sí, las famosas sí, cristalerías Rigoló. y en Berazategui. Entonces estuvo un año allá y bueno, y todos dicen que lo que él ahí estuvo aprendiendo, se puede decir. No Ujú. es tan fácil, todas las máquinas, los hornos. No, 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 es una- Y,
y cuando volvió le dieron un puesto en la fábrica. Y después fue ascendiendo, tenía 25 años, fue ascendiendo, y como él estaba muy entusiasta por la doctrina social de la iglesia, es como que siempre estaba pensando en hacer las cosas bien. Yo creo que todo el mundo piensa hacer las cosas bien, pero a veces uno se tienta y se desvía un poquito. Es así. Es, La naturaleza humana, ¿no? sí. Y esta mirada, ¿no? De que conocía el nombre de todos los colaboradores en la fábrica, que sabía la problemática familiar que vivían, que tenía una mirada tan humanitaria. Claro. A mí me dijeron que ahora en todas las fábricas hay alguien que camina y pregunta cómo van las cosas, qué problemas hay, qué pasa con la tecnología, como Sí. en todos lados hay problemas. Y papá eso lo hacía, pero los otros directivos no, iban a su oficina y se ponían a leer el diario. Esa era la historia. Ujú. Pero papá caminaba, tenía un amperímetro en la mano para medir la temperatura, Sí. realmente se interesaba por esas cosas y le gustaba, porque antes la gente comía en platos enlosados o de cerámica, no era común. Y gracias a estos platos, esta vajilla, todo el mundo empezó a tener vasos, tazas, Sí, fue muy, muy generoso, impulsó la solidaridad. de la producción que hacían, una cosa impresionante, en la gran escala. Y a papá todo eso era muy constructivo, lo valoraba mucho. Ujú. Y la gente se daba cuenta, y cuando había problemas, es como que también, él decía, el que está en la trinchera es el que sabe el problema. Sí, entonces eh, fue muy inspirado y le sirvió también la formación de la Marina. Lógico, La lógico. formación de la Marina parece que se hace algo en la Una escuela. zona. Sí, una escuela. Sara, para avanzar un poquito, porque sí es tan rica la vida de tu papá, después cómo inicia este proceso de beatificación, donde aparece, él es el fundador de ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, la Acción Católica, todos aparecen frente al cardenal Bergoglio de nuestro país, de Argentina, a ver esta... En Argentina no había ninguna causa. Después la primera era San Héctor, pero que a los 3, un hijo de españoles que a los 3 años se volvió a España, murió como mártir en la guerra civil, pero no habían hecho, había los de la Mama Antula, Sí. pero nadie es como que se había preocupado porque son procesos canónicos y Ujú. hay que hacer muchos papeles Sí. con validez histórica y todo eso. Y entonces, en ese entonces, que no era Cardenal Mejía, era muy amigo de Juan Pablo II y vino acá y les dijo a los de Adre, hagan la causa, Sí. porque Juan Pablo II quiere causas que no son parte del catecismo de la Iglesia Católica, no son parte de los Sagradas Escrituras, pero inspiran a la gente que se puede hacer las cosas bien en cualquier lugar, Ujú. sí, sí, cualquier lugar geográfico, en cualquier contexto histórico. Y bueno, y entonces ahí nadie sabía qué era lo que hacer una causa, se empezaron a recoger testimonios, se recogieron 400 testimonios, y al poco tiempo toda De tu esa gente papá. se fue muriendo. Sí, O claro. sea, justo a tiempo Sí. se hicieron. Porque aparte, Enrique muere muy joven, de 41 años, es decir, hizo una vida muy intensa, podemos decir, familiar, empresarial, todo para que después se reconozca esta figura de él tan trascendente, ¿no? Y decís, Sí, la iglesia hace las causas con un objetivo bien definido, definido. que no es para promover un santo, para promover una persona, es para promover el deseo de santidad. Es decirle a la gente, se puede hacer las cosas bien, además que se debe, Ujú. conviene tratar de ganarse el cielo, que no es tan fácil. Y entonces, ese es el criterio. Ujú. Y al cardenal Mejía le parecía que el ejemplo de mi padre era muy ilustrativo y que en el mundo laboral faltaba una figura así como empresario porque a veces están muy mal vistos, eh, como que se aprovechan, obligan a trabajar y todo eso, y se olvidan de la dignidad
Sí, de lo hacer las que cosas bien. de la dignidad del trabajo, ¿no? Entonces, por eso comenzó. Y le dijo a los de ARDE, la Acción Católica también ayuda, y la Universidad Católica, ¿No? que promotora de la causa. Y bueno, se empezó haciendo las entrevistas a la gente que lo conoció. Lógico. Está prohibido decir un adjetivo calificativo, Ujú. solamente hechos, Hechos concretos y reales. Y de, conectados a una virtud cristiana en grado heroico. sí, claro, Y aparecían las virtudes. sí. No grandes virtudes, no era subir una a la Concagua, eran pequeñas cosas, pero que demostraban que Sí, había sí, respeto, que había caridad cristiana. perfecto. El proceso de beatificación sabemos lo sensible que es todo el proceso para ante cualquier postulante, ¿no? O los postuladores mismos. ¿Ya en qué instancia está lo de tu Toda la papá? fase final. Final, final. Ya él es venerable y ahora Hables hace 4 años. Después está todo el tema del milagro. que el milagro ya existe, ya está y es, Solamente era una persona que tenía, el papá del chiquito, tenía bastante formación y sabía el tema de los papeles, porque muchas veces la gente reza, pero después no sabe que tiene que hacer un informe, escribir. vamos por un médico, todo eso no se lo comprende. Y este sí lo hizo un Sí. médico para que firmen. Claro, que fue el caso de un chiquito que se golpeó con un caballo. No se puede decir, no esté aprobado, todo. Perfecto. El último tribunal es los cardenales. Ya pasaron los médicos, Sí, que nadie sabe quién eran los médicos. El vicepostulador fue a Roma, cuando se reunieron los médicos, no los vio los médicos, porque no se los puede presionar, pero los médicos sabían que estaba un obispo argentino, Monseñor Olivera, que es el vicepostulador, rezando. está bien. Dijeron que era imposible que ese chiquito estuviera vivo. Sí, Imposible. Y el chico está jugando al fútbol. qué maravilla. Bueno, con eso nos quedamos, con que el caso del milagro está perfecto, después se sabrá más. Sara, para concluir, si tenés que definir a tu papá así con algún adjetivo que me digas generoso, alegre, ¿qué te surge en este momento si pensás en tu papá? ¿Qué pensás cuando te digo tu papá? ¿Cómo es? ¿Cómo lo definís así en poquitas palabras a tu papá? Y a mí nunca me pareció raro, ni bizarro, ni a mis amigas tampoco. Pero sí, lo que sí me acuerdo era que su alegría, Ah, sí. Y cuando tuve que ir a testificar al episcopado, me dijeron y yo le dije exactamente eso. eh, Vivía cada cosa, hasta los problemas, se pinchaba una goma y bueno, se pinchó la goma. No se ponía de mal humor. Así que yo cuando vi a otras personas adultas de mal humor y diciendo malas palabras, la verdad que me sorprendía muchísimo, ujú, porque me parecía que los hombres grandes, que los chicos decían malas palabras, pero no los adultos. exacto. Así que y yo, bueno, pero eso no es una virtud cristiana, virtud teologal. Pero después me dijeron, sí, es un fruto del Espíritu Santo y también es parte de la caridad, Claro. porque estar de mala cara es faltar Hacer. a los que están alrededor de uno, porque a nadie le gusta estar con nadie de mal humor. Entonces, yo le dije que la alegría de él, sí, y que yo a veces miraba en las fiestas infantiles, que a veces tenía una niña que era animadora de fiestas infantiles de mis hijos, y decía, pero no es la misma alegría de papá, no lo puedo expresar, es una No, alegría una alegría especial. espiritual Sí, fuerte. intensa. No es que no tenía problemas, tenía muchísimos problemas, pero los vivía con mucha fe y con buen humor, porque Qué lindo. tuvo una enfermedad larga. Sí. Sara, bueno, agradecerte infinitamente. Vamos a seguir de cerca, muy de cerca, cómo va evolucionando el proceso, que como dijiste bien y nos aclaraste, es un problema, así un proceso, no un problema, sino pausado, con sus tiempos, con sus condiciones. Así que gracias a toda la familia. Yo un beso muy, muy grande, muy especial, ¿sí? Así que bueno, así pasó por este espacio nuestro una voz inspiradora, Sara Yo de Crito, hija de Enrique Yo, que próximamente será nuestro primer santo argentino. La cuenta de Instagram es Enrique Yo Oficial y a ustedes los invitamos a seguir nuestro canal de YouTube Fe y Alegría Argentina y en todas las redes sociales.